Vamos a observar un poco la teoría asociada a una de las variables o herramientas econométricas de mayor uso, ¿sí? En el modelado y que está relacionada con los cambios estructurales. Estas son las variables Dummy. Entonces vamos a ver qué consiste esto. Una variable Dummy es una variable dicotómica, es decir, tiene dos posibles valores, sea 0 sea 1, una variable binaria. Podemos plantearla de esta manera, donde tenemos un vector de ceros y un vector de unos, o un valor numérico. Va a tener distintas formas y su forma va a depender de lo que queramos observar. Si por ejemplo tenemos un cambio estructural en un punto específico, nosotros posiblemente o tenemos un suceso puntual que genera una perturbación. Por ejemplo, viendo el Producto Interno Bruto de Venezuela, ustedes pueden observar por el año 2003 una caída abrupta del Producto Interno Bruto. Esto se debe al paro petrolero. Esto se puede modelar con una DUMI marcada en el trimestre específico donde se dio el paro petrolero. Si no me equivoco, es el último trimestre. Entonces por ahí, por ejemplo, se puede plantear en una DUMI como de este tipo que tenemos acá, donde tenemos unos ceros en cada una de las observaciones y un 1 en el 2003, ¿sí? Y lo demás sigue siendo ceros. Ahí va a quedar la DUMI dentro de la regresión. ¿Cómo se vería esa DUMI ahí? Simplemente en la regresión, sea como sea que la tengamos, vamos a poder incorporar a la variable DUMI. Sería de esta forma. Nosotros tendríamos o sea, vamos a escribirla de la forma sencilla, o sea, la forma no sencilla, no, la forma no resumida. O sea, la más rápida de escribir en este momento sería, por ejemplo, que tengo el beta 1, xt1, más beta 2. Suponemos que no hay intersecto en este momento. Sí, xt2. Y bueno, vamos a poner dos variables para no escribir tanto. La variable DUMI, que va a estar efectivamente asociada a un beta 3, más, bueno, la perturbación. Entonces, ¿qué ocurre acá? El DUMI va a estar asociado a un beta 3. Este beta 3 va a suponer el efecto que tiene que esa característica se presente. Posiblemente en multivariantes estudiaron la variable DUMI, que está asociada, por ejemplo, es común usarla para asociar variables cualitativas, femenino masculino, regiones específicas. Entonces, se puede utilizar DUMI para eso, pero a nivel ya econométrico, donde ya podemos incorporar series de tiempo, se puede utilizar la DUMI para referirse a periodos específicos en el tiempo con una situación en particular. En este caso, por ejemplo, el paro petrolero, representamos esta DUMI de un solo punto. Las DUMI la podemos representar perfectamente con una matriz. Tenemos varias características que queremos evaluar, por ejemplo, lo de femenino y masculino, o bueno, digamos más categorías, pero esos son dos nada más. Podemos enfrentar regiones geográficas que tienen varios sectores geográficos o sectores económicos, y eso puede requerir que la DUMI sea una matriz. Ahorita vamos a ver el ejemplo que tenemos aquí al otro extremo, cuando lleguemos ahí de un ejemplo, a una aplicación de eso. También podemos tener una DUMI que sea un conjunto de unos extendidos hasta el final de la data. Eso ocurre cuando hay un cambio estructural, ¿sí? Donde nosotros podemos dividir a la serie en dos partes y donde efectivamente hay un comportamiento o una estructura del fenómeno en esa parte y tenemos otra en el otro segmento. Fíjense que yo puedo separar esta gráfica, se ve que esta tiene una tendencia positiva, esta es negativa, y o alcista y bajista, si hablamos en términos financieros. Y nosotros podemos ajustar una DUMI que el primer uno parta en el periodo donde empezó a caer la variable, el gráfico. Entonces tendríamos una DUMI que va a valer 1 en todo este sector de la data y 0 en el pasado de este. ¿Sí? Y eso permite ver el efecto. Por ejemplo, si quieren ver el efecto COVID, que le gusta llamarle mucho en la práctica profesional para darle un nombre elegante, digamos, a la situación que estamos viviendo, a estudiar la situación que estamos viviendo. Ese efecto COVID, ¿sí? Que puede ser que exista, puede ser que no, y depende de la serie, habría que hacer un estudio de lo que se esté estudiando en específico, si tuvo un impacto o no por eso.
simplemente sería escribir una cantidad de unos. Por ejemplo, los mercados financieros cayeron abruptamente y estuvieron bastante estancados por el COVID. Sería marcar, no necesariamente es que esto hoy generó un cambio en los mercados financieros, pero vamos a tomarlo como ejemplo. Esto pudo haber marcado que a partir de donde empieza la cuarentena, febrero, marzo, abril, la DUMI tenga unos, ¿sí? Y se pueda medir en este coeficiente el efecto que tiene o el impacto que tiene esa situación en la serie de datos. Tenemos dos modelos distintos. Eso también puede ser una solución para el cambio estructural, donde se planteen dos modelos distintos y se trabajen con los dos modelos distintos, ¿no? También podemos utilizar la DUMI para reflejar la estacionalidad. Recordando series de tiempo, la estacionalidad son esos parámetros que se repiten año a año. Nosotros podemos utilizar, por ejemplo, esta trimestral para reflejar que esa data se ubica específicamente, o esa observación se ubica, ese registro se ubica en un periodo específico del año, en el primer trimestre, segundo trimestre, y ver los efectos por periodo estacionales, los efectos estacionales. Pero hay que tener cuidado. Si el modelo tiene intersecto, solo deben colocar uno de estos, deben colocar 3 en este caso, o sea, uno menos de la cantidad de periodos estacionales que tienen, debido a que si colocan todos van a tener una columna que es linealmente dependiente de otra. Sí, eso va a afectar el modelo. Entonces, o desisten del coeficiente y trabajan con los dummies estacionales, o quitan, por ejemplo, el primero, y este coeficiente, este intersecto, va a representar al primero, porque todo lo demás, o sea, todas las observaciones que no sean, que no estén en estos 3 periodos, van a ser por defecto esta, y va a generar una dependencia lineal con el intersecto, si no se escribe de la forma adecuada, ¿no? El modelo. Y eso aplica para las categorías. Si tienen distintas zonas geográficas, tienen que desistir de una, y la que está por defecto es la zona geográfica que no incluyeron como variable dummy. Entonces tengan cuidado con esos detalles, que eso se le llama la trampa de las variables dummy. No descuiden eso a la hora de hacer sus modelos.